Se debate en el Congreso Nacional la nueva ley de alquileres. Fue aprobada en el Senado, ahora está discutiéndose en diputados, sobre todo al pedido de la Cámara de Inquilinos, que busca referenciar algunos cambios que aparecen como sustanciales, pero lo vamos a analizar con Eduardo Aliendo, quien es director del Colegio Profesional de Corredores Públicos de la provincia de Córdoba, directivo en realidad, del colegio. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para tratar estos temas que hacen a la vida del corredor inmobiliario. ¿Estima que va a ser un cambio profundo si se aprueba esta nueva ley o hay cambios que necesariamente se deberían dar por el tiempo, ¿no? que no se debatía? Yo entiendo que algunas cuestiones, es decir, en primer lugar, nosotros no estamos ni a favor ni en contra de los cambios que pueda sufrir la ley, porque tampoco estamos a favor de locadores y locatarios, o locatarios. En realidad nosotros lo que hacemos es mediar entre las partes y por lo tanto lo que buscamos es el equilibrio. De esto se desprende que no podríamos decir que las modificaciones que se le puedan introducir a la ley van a ir a favor o en perjuicio. Analizando los cambios sustancialmente, creo que en cuanto al plazo de vigencia, el nuevo Código Civil y Comercial, que tiene poca vida en nuestro país, había regulado que la vigencia de los contratos de alquiler, tanto para locaciones vivienda familiar como para locaciones comerciales, plazo mínimo de vigencia de 2 años. Lo que intenta esta reforma planteada, con media sanción de senadores y a tratarse en diputados, es que el plazo se modifique de 2 a 3 años. Si me permite, Eduardo, vamos a describir en trama los principales puntos. Bueno, así nos cómo no, permite con mucho gusto referenciarlos en este detalle. Son 9 claves de esta nueva ley. Claves para entender este proyecto de ley al cual el oficialismo quiere introducirle algunos cambios. Algunos de los puntos claves de la ley son plazos de los contratos, lo que planteábamos recién. El proyecto plantea que la renovación de los contratos se realice cada 3 años. En la actualidad se renuevan cada 2 años. Bueno, yo entiendo, perdón. Aumentos. El proyecto dispone que el monto sea un promedio entre el índice de precios al consumidor y el coeficiente de variación salarial si la inflación es mayor al 10%. Devolución del depósito. Se establece que se reintegra al momento de entrega de la llave el depósito, pero actualizado a un valor equivalente al último mes de alquiler. Comisión de las inmobiliarias no deberá ser superior a un mes de alquiler. Expensas. Las expensas extraordinarias en ningún caso podrán correr por cuenta del inquilino. Garantía en caso de alquileres sociales. El oficialismo incorporó en su proyecto un apartado en el cual obliga al Estado Nacional a subsidiar el monto total o parcial de la garantía y los gastos de ingreso. Rescisión del contrato. Elimina el plazo de 6 meses para que el inquilino pueda rescindir el contrato sin causa. Las partes están obligadas a acordar o no la renovación del contrato 60 días antes del vencimiento de la locación. Y el último punto tiene que ver con el régimen de fomento. Es un punto introducido por el oficialismo e indica que se dispone a otorgar beneficios impositivos para inversiones destinadas a la construcción de vivienda común o económica destinada a la locación de vivienda familiar permanente. Eduardo, vamos por el primer eje y lo vamos haciendo en un ping-pong para poder explicar esos 9 puntos. No, con gusto. ¿Qué cambiaría con el tema de los plazos? Los inquilinos dicen que la más previsibilidad, si no cada 2 años tienen que volver a negociar, tienen que volver a pagar. ¿Esto es así si se extiende de 2 a 3 años? Sí, en realidad hoy los contratos se están realizando en función de la normativa legal vigente, 2 años. Si se lleva 3 años, entiendo yo, no va a modificar en gran medida la cuestión.
habrá que ver en lo económico si no surte efecto algún otro de los puntos que tiene que ver con el aumento, por ejemplo. Que tiene que ver con el aumento. ¿Cómo se actualiza actualmente? Y actualmente lo que se está utilizando es un ajuste semestral que en la práctica iría en concordancia con el ajuste por inflación. Lo que intenta el porcentual que se aplica de incremento es conservar el valor adquisitivo para el locador del canon locativo que recibe. Tratar que en el tiempo ese alquiler que percibe el locador no se diluya inflacionariamente. Pero los inquilinos dicen que están muy caros los alquileres. Lo que pasa es que el tema de los alquileres no hay quien forme el precio del alquiler salvo la oferta y la demanda. Esta es la realidad. A mayor oferta bajan los precios, a mayor demanda y poca oferta evidentemente los precios suben. Lo define el mercado. Lo define el mercado. Acá no hay muchas cuestiones para inventar. Puede que en alguna forma, y esto también dice a las claras... Bueno, acá va a intervenir el Estado, porque le va a imponer un límite, digamos, ligado con la inflación. Uno presume va a ser la inflación del INDEC, ¿no? Bueno, si la inflación está por debajo de los 2 dígitos, no tendrá que sufrir incremento. Lo que pasa es que, a ver, visto desde el punto intermedio, posicionándome entre locador y locatario, todas estas reglamentaciones, cuando son demasiado importantes, cuando hay mucha reglamentación en materia de alquileres, corremos el riesgo de que haya una retracción en cuanto a la oferta de inmuebles en alquiler. Si al locador hoy uno lo castiga o le aplica demasiadas normas o condiciones, y puede ocurrir que muchos de los locadores retiren del mercado las propiedades dispuestas para el alquiler. Por otro lado, en un mercado muy controlado, muy reglamentado, y el tema de la inversión inmobiliaria destinada a inmuebles dispuestos para el alquiler, también esto puede retraerse. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que la experiencia en la Argentina no es muy saludable cuando ha habido mucho control o cuando hay mucha reglamentación en materia de alquiler. Eduardo, sabemos que en los últimos días mantuvo un encuentro con colegas suyos de toda la provincia y estuvieron charlando un poco la situación en todo el territorio provincial. ¿Qué observan ustedes respecto del ritmo de la construcción? Porque, según lo está afirmando, el desarrollo inmobiliario tiene un impacto en los precios. ¿Qué pasa en la provincia? Es decir, yo creo que el tema de los alquileres, en líneas generales, lo que pasa en la ciudad de Córdoba está pasando en menor escala en Río Cuarto. Hay mucha construcción, hemos visto que Río Cuarto ha vuelto a activar ese proceso. ¿Se activó ese...? Por lo menos desde el punto de vista inmobiliario, ¿no es cierto? No tenemos indicadores finos respecto al tema de cómo está actualmente la construcción. Hay muchos edificios que por ahí la gente los ve como paralizados, pero hay departamentos en alquiler, hay muchos inmuebles en alquiler, exceptuando el rubro casas, que en Río Cuarto sigue siendo muy escaso. Eduardo, recuperando los contextos de la ley, en el tema de los depósitos, ¿cómo se da hoy y qué cambiaría? Río Cuarto tiene una modalidad que, a ver, yo digo que muchas de estas cuestiones que se están planteando tienen origen de lo que ocurre en materia locativa en Buenos Aires, que quizás en mucha menor escala ha sucedido en la ciudad de Córdoba y cuanto menos en la ciudad de Río Cuarto. En los interiores, claro. Acá nosotros usualmente no hemos venido cobrando mes de depósito. Inclusive la norma legal vigente prevé que se puede solicitar un mes de depósito por cada año de locación. Podríamos pedir hasta 2 meses de depósito, cosa que no se le pide a ningún locatario. También en la comisión de las inmobiliarias fija que puede ser solamente un mes. Bueno, dice, nosotros tenemos una ley provincial en esa materia, que es la ley 9445, que es la que regula la actividad del corretaje inmobiliario en la provincia, y tiene, fija las pautas arancelarias. Ahí quedan perfectamente establecidos. ¿Hay una contradicción entre la ley provincial y la que se podría aprobar en el Senado, en el diputado? No, porque en realidad en la práctica en Río Cuarto lo que se cobra usualmente desde el corredor inmobiliario es un mes de alquiler. Y quizás en esto también es benévolo el aplicar este concepto, porque la ley provincial prevé hasta el 5%
sobre el monto total del contrato, es decir, contabilizando los 24 meses del contrato, económicamente el 5%, si uno lo pone a la práctica, es un importe mayor el que debería pagar el locatario por la intervención de la inmobiliaria. Otro eje clave, Eduardo, son las garantías. A la gente, a muchos se les complica mucho poder conseguir esa garantía, y lo planteaban particularmente la ley, la cuestión de la vivienda social, ¿no? Para la persona que es más humilde, que a lo mejor no tiene un trabajo formal, Bien, que necesita de ese respaldo porque tiene que alquilar, ¿no? Bueno, el hecho de que el Estado en alguna manera comience a aparecer en la génesis de este proyecto de modificación, podríamos decir que es venturoso. En alguna forma, a las personas que alquilan de escasos recursos o de menores recursos, que el Estado aparezca subsidiando, garantizando en cierta forma el contrato de alquiler, puede ser una cuestión muy importante. Río Cuarto en ese aspecto también es benévolo en cuanto a su acción con respecto a otras ciudades del país, fundamentalmente siempre tomando como parámetro de medición Buenos Aires. Aquí, hoy por hoy, mucha gente alquila tomando como garantía a algunas personas que tengan actividad comprobada, que se pueda certificar, y con ingresos que muchas veces son el equivalente a un recibo de sueldo con un mes de alquiler o 2 meses de alquiler. En las grandes ciudades es más difícil, Córdoba, por ejemplo. Esto es muy difícil, ¿no es cierto? Por eso es que digo, Río Cuarto está en alguna forma todavía bastante más benévola que en otras ciudades del país. Eduardo, y a título personal le pregunto, sí, ¿qué opina usted acerca de este punto que quiere introducir el oficialismo, esta idea de beneficiar con impuestos a quienes inviertan en la construcción y construyan viviendas de tipo familiar, económicas, destinadas exclusivamente para el alquiler? ¿Cree que es viable, que puede ser positivo? Yo creo que es alentador. ¿Sí? Yo creo que es alentador porque, a ver, para nosotros toda medida que aliente la construcción al sector inmobiliario lo tenemos que recibir con beneplácito, tenemos que aplaudir la medida. Estamos a favor de que la gente pueda resolver su problema que entendemos es medular en la vida de la familia, que es tener un hogar propio, que es tener el hogar, que es poder permanecer con tranquilidad en él, y que tenga esto indudablemente el menor impacto posible en los ingresos del grupo familiar. Por ello es que estamos a favor de que se aliente de alguna manera a que se construya con destino a alquileres. ¿Y quién tiene que pagar las expensas que se conocen como extraordinarias? ¿El dueño o el inquilino? Bueno, en realidad siempre las expensas que se han dispuesto debe pagar el locatario son las expensas comunes, que hacen el presupuesto mensual de gastos por el que atraviesa el edificio en el que está inserta la unidad de departamento que habita la persona. Las expensas extraordinarias está claramente establecido que son a cargo del propietario, del dueño del inmueble. Todo aquello que pueda ser, por ejemplo, el cambio de un equipo de ascensor, claro, la pintura del frente de un edificio. Sí, sí. Y bueno, son todos gastos extraordinarios que deben correr por cuenta del locador y no del locatario. Ahora, convengamos que la iluminación de los espacios comunes, el servicio de barrido, limpieza, higiene del edificio, el material empleado para dicha actividad, el pago de los servicios técnicos para que los ascensores funcionen adecuadamente, para contar con todos los elementos que hagan a que la vida dentro del edificio sea segura, normal, y corren por cuenta de quien lo habita. Pasa que las expensas comunes han empezado a tener un impacto en el bolsillo de quien alquila muy importante y por consecuencia se discute el monto de las expensas. ¿Se registran subas importantes respecto del año anterior de las expensas? Porque de esto habla la Asociación de Inquilinos, habla de... Freno. Claro. Bueno, el tema de las expensas, lo que pasa es que, bueno, vamos a entrar a discutir el edificio, claro, las características particulares del edificio, si tiene ascensores, si no los tiene, si tiene amenities, que el salón de usos múltiples, que la pileta, que... Es decir, es cierto que el grueso de la gente cuando intenta alquilar
fija la vara siempre hacia lo mejor de todo. Las expensas para sostener todo eso, y son importantes porque eso requiere iluminación, mantenimiento, higiene, muchas veces edificios que cuentan con seguridad, no tan solo las cámaras. Hay edificios que tienen personal en relación de dependencia que hay que pagarlo en tiempo y en forma, mensualmente, con los impactos que tienen los medios aguinaldos correspondientes. Todo eso deriva en un presupuesto mensual de gastos del edificio que se reparte según la superficie que ocupa cada uno de los departamentos en cuestión en las expensas comunes. Y es cierto que las expensas han aumentado, pero también es cierto que los servicios que se utilizan han aumentado. El caso inmediato, el tema de la luz. Claro, tiene un impacto en la expensa. Las tarifas impactan porque claro. El uso de los ascensores, para el caso de algunos montaautos que tienen edificios que no tienen cocheras en planta baja, en su subsuelo, que utilizan el ascenso y descenso de los vehículos por montauto. Y todo eso todo funciona con electricidad y hay que pagarla. Eduardo, seguramente habrá que esperar que se apruebe el diputado y la letra chica, pero bueno, por lo menos es un aspecto que ya con la aprobación del Senado nos permite entrar en el debate de una problemática que tiene a muchísimas familias a la expectativa, porque hay que pensar que hay una falta de 3,5 millones de viviendas en la Argentina, más o menos esa es la cifra, por lo menos de consultoras privadas, por lo cual son muchos quienes están inmersos en esta realidad. Sin duda, ojalá podamos... Si cuando nosotros hablamos del tema de los alquileres, sabemos la sensibilidad que esto tiene en la sociedad, pero créanme que siempre, por lo menos la intención de los corredores inmobiliarios, que ejercitamos la actividad de manera profesional, es por lo menos mediar para que el equilibrio reine entre locador y locatario. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, por favor, gracias un por gusto, venir. Gracias por la invitación. Igualmente. Gracias.